Bien, como breve introducción al programa que vamos a realizar hoy, vamos a trabajar con señales digitales usando el microcontrolador PIC16F887, pero antes de empezar, ¿qué es una señal digital? Bien, una señal digital es un tipo de señal que solo puede tomar dos estados, alto o bajo, y en términos de voltaje esto nos significa 5 volts para el estado alto y 0 volts para el estado bajo en un microcontrolador. Este tipo de señal es esencial para controlar dispositivos como los LEDs, motores o cualquier componente que se necesite en un tipo de encendido y apagado. Nuestro PIC sabemos que utiliza pines configurables como entradas o salidas digitales. En un momento vamos a abordar más la definición. En este programa vamos a configurar el pin RD5 como una salida digital para que nos genere una señal que alternará entre encender y apagar, y esto sería posible aplicarlo por ejemplo a un LED. El objetivo de este programa es demostrar cómo se genera una señal digital simple que nos haga ese intercambio de nivel entre alto y bajo, y esto se logrará configurando correctamente el puerto y alternando los estados alto y bajo con un bucle infinito. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, como inicio debemos de aprender cómo hacer la configuración entrada-salida. En nuestro código, el banco 1 es donde vamos a configurar el registro TRISD para determinar si cada pin del puerto será entrada con un 1 o si será una salida con un 0. En este caso, en la línea de código donde tenemos bit clearfy tris5, estamos configurando el pin como una salida, ya que le estamos poniendo un 0. Pero antes de llegar a ese punto, ¿por qué es necesario conocer bien nuestros bancos de memoria? Bien, el microcontrolador PIC organiza sus registros en diferentes bancos de memoria, y cada banco contiene registros específicos que controlan el funcionamiento del dispositivo, como la configuración de puertos, temporizadores o interruptores. En este caso estamos configurando un puerto como entrada o salida, y para eso debemos elegir cómo acceder a un registro llamado TRISD que se encuentra en el banco 1. ¿Y por qué es necesario cambiar de banco? Bien, si vemos los diagramas de bancos de memoria del PIC, señalamos que los registros TRISX están en el banco 1, mientras que los registros PORT están en el banco 0. ¿Cómo vamos a cambiar de banco? Para esto el cambio se hace usando el registro status. El registro status tiene dos bits llamados RP0 y RP1 que controlan en qué banco estamos. En la tabla podemos ver cómo se relaciona esa combinación de bits en relación al banco que estamos señalando. Por ejemplo, si RP1 y RP0 tienen un valor de 0 ambos, vamos a estar en el banco 0. Si RP1 y RP0 tienen ambos un 1, vamos a estar en el banco 3 y así sucesivamente. Bien, las instrucciones para poder cambiar de banco, para ir del banco 1 en este caso, Para ir al banco 1, debemos de poner a RP1 con un valor de 0 y RP0 con un valor de 1, usando las instrucciones de bitclearfy y bitsetfile. En la línea de bitclearfy status RP1 estamos poniendo un valor 0, y en bitsetfile status RP0 estamos poniendo un valor de 1. Y una vez que estábamos configurando el puerto, regresamos al banco 0 para poder trabajar con el puerto directamente, ya que los registros por D están en el banco 0. En resumen, esta sección del programa cambiamos al banco 1 para configurar RD5 como una salida usando el TRISD, y luego regresamos al banco 0 para controlar directamente su estado, encendiéndolo y apagando en el ciclo principal del programa. En un momento vamos a ver el programa completo, y este proceso va a ser esencial para trabajar con los registros del PIC y comprender cómo interactúa su arquitectura.
Bueno, este programa controla el pin RD5 del microcontrolador y lo está configurando como una salida, lo activa y desactiva repetidamente, haciendo que, por ejemplo, si tuviéramos un LED conectado, este parpadearía. En explicación del código, en las primeras 3 líneas de código es lo que siempre tenemos, donde definimos el procesador que estamos usando y cargamos sus configuraciones necesarias. Luego iniciamos el programa con la dirección de memoria 00. En las siguientes líneas de código son las que les expliqué anteriormente, donde se configura el pin como entrada o salida y trabajamos con el registro TRISD. En este caso estamos configurando RD5 como una salida y cambiamos temporalmente al banco 1 del microcontrolador para hacerlo y luego regresamos al banco 0. A partir de inicio, en este bloque vamos a usar un bucle infinito. Activamos RD5 con bit set file y esperamos un breve momento con 2 instrucciones que son ciclos de instrucción, que es un NOP, y luego lo apagamos con un bit clarify. Esto hace que si tuviéramos un LED parpadee. Ahorita en la simulación vamos a ver cómo activa y desactiva la señal, dándonos a veces 5 volts y a veces 0. Y finalmente pues cerramos con la línea de end, que esta línea le indica al ensamblador que el programa termina aquí. Si quisiéramos hacer una demostración práctica, que espero hacerlo en la siguiente video, les voy a explicar cómo se ensambla y se carga al microcontrolador usando el software. También podríamos intentar probar cambiar los knobs por una subrutina de retardo para controlar la velocidad de parpadeo, que ya se podría hacer porque ya vimos las subrutinas. Bien, veamos cómo funciona el programa en la simulación. Una vez ya teniendo el código completo y pasarlo a MPLAB, vamos a tener que simularlo. El primer punto es debuguearlo y luego nos vamos a ir a la sección de Window, en la sección de simulación y luego en donde dice Logic Analyzer. Bueno, aquí a mí no me aparece nada porque no lo estaba corriendo. Entonces lo primero es debuguearlo, correrlo y esperarnos unos segundos y luego ya podremos ver lo que está haciendo. Bien, en el Logic Analyzer, en la parte de abajo, las etiquetas nos dicen qué puerto está en función. Como se dan cuenta, pues nos da una salida alta, baja, y eso haría que tengamos un estado bajo y un estado alto. Si quisiéramos prender un LED, pues ahí se vería. Bien, pero ¿qué pasa si yo selecciono los demás puertos? En este caso, todos los que no estoy ocupando. En este caso solo está ocupando el RD5. ¿Qué pasa si selecciono los demás? Bien, pues realmente no tendría por qué pasar algo, ya que solo activamos el RD5. Y si se dan cuenta, todas las demás están en 0, inactivas, no están mandando señal. Y así es como quedó nuestra configuración final. Bien, este programa es similar al pasado, la única diferencia es que configuramos todos los pines como salidas y los envía una señal en alto y una en bajo repetidamente en un bucle infinito. Esto es útil, por ejemplo, si otra vez quisiéramos controlar un LED o un relevador o otros dispositivos conectados al puerto. Bien, en el código primero definimos igual el procesador, cargamos la librería, esto es igual, hasta la línea donde dice bit clarify status RP1, es igual, seleccionamos
a port D como en la salida. Accedemos al registro triste que está en el banco 1. Cambiamos al banco 1 modificando los bits de RP0 y RP1. Y luego usamos Alt D para poner todos los bits, configurando en 0 para así configurarlos todos juntos. Por eso es la principal diferencia. Ya que en el primero teníamos un control específico. Controlábamos un único pin que era el RD5 usando las instrucciones. Y en este pues controlamos todo el puerto. Bien, ahora vamos a ver cómo se ve la simulación de este programa una vez que ya lo tenemos en el MPLAB. Lo mismo, vamos a debuguearlo, correrlo, dar unos pequeños segundos para que pueda procesarlo. Bien, esto ya nos muestra que todos los puertos están activos, a diferencia de en el pasado que solo era uno. Aquí sí podemos ver una diferencia entre la amplitud de ciclos entre el alto y el bajo. Esto se podría corregir únicamente agregando ciclos de operación o una subrutina de algún tipo de retardo que veremos en el siguiente video.